Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari, suelto en Israel, todavía en esta hermosa tierra de México, y hoy les traigo una sorpresa súper especial. Vamos a ir a recorrer otra vez el Zócalo, la parte antigua, la parte de la Catedral de México, y mientras les voy a contar, mientras ustedes ven imágenes que no se las van a poder creer, sobre 3 temas que están súper interesantes que me acabo de enterar aquí en Tierra de México. Lo primero es sobre los indios judíos, aquellos descendientes de hebreos, que hay una teoría increíble que quiero compartir con ustedes, y esto se los voy a contar mientras vemos indígenas, indios de verdad, que van a cantar, a bailar y a hacer de sus cosas a turistas que están por aquí o a gente también de México. Lo segundo que voy a hablar es sobre una Biblia que muy pocos judíos y cristianos conocen, conocida como la Biblia del oso. Y lo tercero, les voy a responder una pregunta que ya desde años me vienen preguntando. ¿Los mexicanos son descendientes de una de las tribus de Israel? Eso se los voy a contar, como les dije. Mientras paseo por el centro del centro histórico de México, vamos a recorrer mercados, vamos a ver gente indígena, gente moderna, gente turista, de todo. Gracias por participar, y amigos, si es que les gusta el video, no se olviden de regalar un me gusta, visitar la tienda virtual, unirse a los grupos de WhatsApp y hacer todo lo que ustedes saben para que este contenido y este canal les llegue a cuanta más gente en el mundo. Vamos amigos. Amigos, prepárense para un video súper especial, lleno de color, música y cultura. Como es sabido, el reino de Israel, tras la muerte del rey Salomón, se dividió en reino de Israel y reino de Yehuda, Judá. En el reino de Israel vivían 10 tribus y parte de la tribu de Leví. En el reino de Yehudá moraban las tribus de Yehudá misma y la de Binyamin y el resto de la tribu de Leví, que estaba repartida entre ambos reinos por razón de que los levitas eran los responsables de atender el culto religioso, los asuntos judiciales y el cuidado del templo de Jerusalén. Al no haber heredado tierras y solo ciudades entre las tribus, ellos dejaron de ser como tal. La cuestión es que ambos reinos fueron conquistados y sus poblaciones deportadas, mientras que la población del reino de Israel fue llevada a Nínive, el reino de Yehudá a Babilonia. Miren qué belleza esto, amigos. A continuación les voy a contar sobre si sus orígenes son judíos de esta gente. Mientras, disfruten conmigo. Bueno, les contaba que ambos reinos fueron deportados, pero mientras que los judíos retornamos a Israel, las demás tribus deportadas a Nínive se esfumaron para siempre, dejando en el aire el enigma de su destino final. Ahora bien, desde que Cristóbal Colón llegó a esta parte del mundo, qué lindo decir a esta parte, cuando yo siempre tengo que decir a esa parte del mundo. Entonces, cuando Colón llegó a esta parte del mundo, ha circulado una hipótesis acerca de que los mexicanos son descendientes al menos de una de las 10 tribus perdidas de Israel. Muchos llaman a esta versión de la historia como la teoría del indio judío. Sea cierta o incorrecta tal afirmación o suposición, les recomiendo escuchar en qué se basa.
Amigos, pocos judíos y cristianos saben que existe la Biblia del oso, llamada así porque tiene en su primera página el dibujo de unos asnos sacándole provecho al panal de miel de un árbol. Se trata de un texto editado en 1569 que contiene los 80 sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, es decir, 14 más que la Biblia cristiana que todos conocemos. La Biblia del oso explica en Esdras capítulo 13 que los integrantes de las 10 tribus perdidas de Israel fueron llevados a tierras extrañas y dice, donde nunca hombre habitó, para guardar allí sus leyes, las cuales habían sido menospreciadas en sus propias tierras. Luego de entrar por los estrechos del río Éufrates, donde Dios les hizo milagros para que pudieran cruzar, llegaron a un lugar llamado Arzaret, en donde se habrían establecido hasta el fin de los tiempos. Arzaret, de acuerdo con la enciclopedia judía, es América, sí, y yo tomaría en serio tal fuente. La tesis, que era comúnmente aceptada en la Europa del siglo XVII, y amigos, abro un paréntesis y les cuento que esta catedral que estamos viendo, la más importante de México y una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamérica, fue fundada en ese mismo siglo, en el XVII. Increíble. Y ahora cierro el paréntesis, y entonces esa tesis, que estaba considerada una historia verídica, consistía en la afirmación de la ascendencia judaica de los amerindios, a los que se consideraba los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. De más está decir que el descubrimiento de América abrió grandes debates en Europa sobre muchísimos temas. Pero los más importantes, sabemos, después de hablar del oro y las riquezas, por supuesto, fueron los relacionados a la condición de los habitantes del Nuevo Mundo. Si se los podía considerar humanos y, en caso afirmativo, cuáles eran sus derechos y cuál su condición de súbditos de la corona de España. Esas eran cuestiones que abrieron la vía para la creación del moderno derecho de gentes y que fue la base desde la que se desarrollaría la doctrina de los derechos humanos. Pero no todo fue teología, derecho y filosofía. También se plantearon problemas antropológicos, lingüísticos, de ciencias naturales, etc. Uno de los problemas antropológicos que se habían planteado los españoles fue la determinación de la procedencia u origen de las poblaciones amerindias originarias. Les cuento que las informaciones sobre sí mismos de los indígenas no eran muy fiables. Es que los aborígenes, cuando eran interrogados por los conquistadores sobre su origen, ellos manifestaban ser descendientes del sol o surgidos por generación espontánea u otras explicaciones poco verosímiles para los españoles. Pero la pregunta acerca de su origen pronto encontraría una primera respuesta. Y para eso hay que entender que los textos bíblicos gozaban en esa época de una autoridad absoluta. Por esa razón, los primeros autores buscaron explicaciones en las Sagradas Escrituras. Las primeras hipótesis se abrieron paso pronto y se difundieron rápidamente. En 1535 se publicó, por ejemplo, en Sevilla la Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, de Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista oficial de Indias, nombrado por Carlos I de España. Oviedo fue el introductor de la tesis extraamericana o transatlántica para indagar el origen de los indios americanos. Una idea finalmente acertada, aunque su fundamentación definitiva requirió muchos siglos de estudio. A partir de esa obra, las hipótesis se dispararon. ¡Wow, amigos! Miren esto, ¿no es una belleza? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, yo supongo que están purificando personas, quitándoles malas energías, cosas por el estilo. Pero para mí esto es maravilloso. Me quedaría horas mirando, pero amigos, quiero seguir con el video. Les contaba que hubo varias hipótesis, por ejemplo, quien los consideró descendientes de los pobladores de la mítica Atlántida. Hubo quien los hizo descendientes de los troyanos que huyeron de los griegos, o que procedían de los cartagineses, que así serían los primeros descubridores de América. Incluso se les hizo descender de los navegantes egipcios, hipótesis apoyada en las construcciones de las pirámides de Méxicas, mayas y olmecas. Esas pirámides que recordaban las de Egipto de los faraones, pero la hipótesis que se impuso durante los primeros 200 años, les recuerdo, tras la conquista, fue la que hacía de los indios americanos los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel.
Una hipótesis que contó a su favor con un argumento de mucha autoridad. En el testamento del dominico Bartolomé de las Casas, este había consignado que los indios eran los descendientes de las 10 tribus de Israel, perdidas tras la cautividad en Nínive, iniciada en el año 722 a.C. Bartolomé de las Casas había alcanzado una gran notoriedad por dos hechos. El primero, su polémica con Juan Ginés de Sepúlveda a propósito de la conquista de América y sobre los derechos de los indígenas. En controversia de Valladolid, no se trató sobre si los indígenas de América eran seres humanos con alma o salvajes, porque eso se hubiera considerado herético, pues ya estaba resuelto por el Papa Paulo III, que estableció el criterio papal de la plena y total humanidad de todos los indígenas. ¡Qué lindo, amigos! Las mañanitas del rey David. ¿Será del rey de Israel, digo yo? Lo que se debatió en esos tiempos no era si esta melodía era la que tocaba el rey de Israel, sino que fueron los títulos de España para toda la conquista. Un debate en el que los dominicos, en la estela de Vitoria, cuyas tesis compartía Las Casas, también dominico, negó validez a los títulos de España para la conquista americana. Los indios debían ser evangelizados, dijo, sin conquistarlos. No podía ser de otra manera, al ser los amerindios los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Y un reconocimiento algo tardío, pues los dos grandes imperios americanos, el azteca y el inca, y otros muchos territorios, ya habían sido conquistados. ¿Entienden, amigos? Las Casas se hizo también famoso por su desafortunada teoría de una obra llena de exageraciones, cuando no de datos erróneos. Fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias, pieza fundamental de la leyenda negra de España. Se podría comprender que Las Casas intentase conmocionar sobre la situación de los indios, pero los datos que da su obra, salvo los que afirman haber presenciado personalmente, sabemos que son falsos o al menos muy exagerados. Pero la gran autoridad del apóstol de los indios, como se conoce a Las Casas, facilitó la difusión de la tesis de la ascendencia hebraica de aquellos aborígenes, probablemente para reforzar su defensa de los nativos. En la historia de las Indias de Nueva España, también conocida como Códice Durán, del dominico fray Diego Durán, está formulada expresamente por primera vez esta hipótesis. La historia de Durán abundó en referencias a la Biblia en relación con México, pero en su caso no se trató de establecer una relación simbólica, metafórica o alegórica, sino netamente histórica. Durán creyó que los indios de México eran de linaje hebraico, y les cuento de que Durán llegó a México de niño y estaban aún muy recientes las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac que tuvo el indio Juan Diego. El mismo planteamiento se encuentra en El origen de los indios del Nuevo Mundo, obra de otro dominico, Gregorio García. Aunque su libro se haya dedicado al estudio de los indios del Perú, García mencionó también las culturas mexicanas y agrupó a todos los pueblos precolombinos en una tesis unificadora. El libro tercero de su obra se dedica por entero a probar cómo los indios proceden de los hebreos de las 10 tribus que se habían perdido. García estableció además las posibles rutas de acceso de las tribus perdidas, comparando su llegada a América con Moisés y los judíos del Egipto faraónico. Los unos y los otros, dijo, gastaron gran número de años en llegar a su tierra prometida, pues encontraba semejanzas entre las historias de los indios y lo que la Divina Escritura cuenta de Israel en el éxodo de Egipto. Durán y García no fueron, por supuesto, los únicos autores que acudieron al Viejo Testamento para responder al misterio del origen de los indios. Tomando como fuente el libro 1 de Reyes, amigos, se identificó a América con Ofir, el lugar bíblico del oro y las piedras preciosas. El propio Cristóbal Colón sostuvo una hipótesis semejante, seguido por una secuela de autores. En el año 1656, en el virreinato del Perú, el teólogo y jurista Antonio de León Pinelo, considerado precursor del indigenismo, abundó en el concepto de que el Edén bíblico, y nada menos que el paraíso terrenal, se había localizado, sí, en las selvas peruanas, cuna de Adán y Eva. Entonces surgió así una nueva hipótesis explicativa que el origen de la humanidad se situaría de este modo en América y no en Israel o en aquella parte del continente.
Una hipótesis que daría mucho de sí al llegar los siglos XIX y XX con el arranque del indigenismo. Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano, en su abundante obra sobre el México precolombino, recogida principalmente en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, ni siquiera mencionó esas hipótesis del origen hebraico de los indios. Y esto es porque, a diferencia de los dominicos, la genealogía histórica franciscana pasó en este punto de la duda a la refutación. En su Historia Eclesiástica Indiana, el también franciscano Fray Jerónimo de Mendieta ponderó las refutaciones contra García. Y así siguió la historia, y quienes continuaron la obra de Mendieta terminaron por refutar la tesis de que los indios fuesen originariamente judíos. Pero con muchas cautelas y precaución, pues el refutado era el apóstol de los indios, Bartolomé de las Casas, inspirador de la hipótesis judaica. Amigos, la discusión específica sobre el origen judío de los indios americanos se fue apagando en el barroco y empezó a decaer por completo en el siglo XVIII con la Ilustración. Para terminar, les cuento de que en su idea de una historia general de la América septentrional, Lorenzo Baturini sostuvo todavía de que los indios eran descendientes de Noaj, de Noé. Pero en su Historia Antigua de México, el ilustrado jesuita Francisco Javier Clavijero, supongo que conocen, ni siquiera mencionó esa teoría. Con todo, la idea llegó hasta el siglo XIX y XX porque los mormones de Norteamérica la reivindicaron, pero lo cierto es de que hoy nadie sostiene la teoría del origen hebraico de los indios americanos y lamento decepcionar a muchos. El mexicano Enrique Krauss ha tratado recientemente de estos asuntos en alguna de sus obras, pero esa hipótesis hebraica ya solo se manifiesta de vez en cuando en internet, en algún rumor, con ocasión de la aparición de alguna nueva pista sobre el destino final de los judíos de las 10 tribus perdidas en Israel, o quién sabe dónde, pero hay que buscarlas con lupa. Un asunto que, por el momento, parece que tendrá que seguir en el ámbito de lo enigmático, del que quizás hay quien dice nunca debió haber salido. Amigos de México y de todo el mundo, ¿qué me dicen del paseo? Hermosas tiendas, ¿verdad? ¿Y ustedes qué esperan para visitar la tienda virtual del canal? ¿Y qué esperan para suscribirse? No sean vagos. Aprieten ese botoncito que le dará otro empujón al proyecto para seguir creciendo y contagiando maravillas como estas en todo el mundo. El botoncito de suscribirse, les digo. Listo, amigos. Shalom desde México. Los quiero mucho y el próximo video ya será en Israel.